Cuando era más joven llegué a tener un problema serio, real con la comida. Yo lo pienso ahora y digo, o sea, qué locura. Ahí me di cuenta pues, que estoy haciendo las cosas mal. Llevo mucho tiempo haciendo las cosas mal, voy a intentar cambiarlo, pero cuando me di cuenta de ello ya era tarde. En mi cabeza estaba pensando que tenía la victoria y que la victoria se estaba esfumando. Y que la gente que había confiado en mí, que estaba diciéndome que ya había ganado, que los iba a defraudar, ¿no? Que iba a defraudar también a mi familia. Yo pensaba que lo tenía y realmente no lo tienes hasta que no cruzas la línea de meta. Y el autoconvencerte de que lo has conseguido cuando aún queda tanto es un error garrafal. Empecé a notar como que me faltaba el aire, y estaba calentando suave. Y me tuve que parar, quitarme las gafas, quitarme el gorro, una ansiedad. O sea, ahora sé que era un ataque de ansiedad, pero en ese momento no sabía. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este espacio está apoyado por Ruanova Health, tu espacio de biohacking para que puedas llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Descubre este producto y muchos otros en www.ruanovahealth.com. Nuestro invitado de hoy anunciaba hace unos meses que abandonaba el triatlón de forma profesional. Lo hacía para muchos dejando, con una larga trayectoria, dejando un sabor de boca un poco agridulce, ¿no? Y es que si en corta distancia dejó detalles de su gran clase, fue su paso a la media, donde quedó campeón de España en su primera participación, y sobre todo a la larga distancia, cuando se colocó entre uno de los mejores triatletas a nivel mundial, con una progresión que parecía imparable. De hecho, en su primer Ironman fue tercero en Lanzarote, una cosa solo apta para los más grandes, y unos meses más tarde, en su segundo Ironman, ganó el Ironman de Wisconsin, ganando su plaza para competir en el Campeonato del Mundo de Hawái, en Kona. A partir de ahí, la trayectoria se truncó. Muchas cosas por medio de una pandemia, su paternidad, y muchas cosas cambiaron para él. De hecho, no consiguió estar en ese Campeonato del Mundo que había ganado su plaza. Por el medio, mucha lucha, un trabajo incansable para volver a ser quien era, pero hoy creo que en esta charla donde pues, nos cuenta cosas que hasta ahora no había abierto, no se había reflexionado, me siento muy agradecido de que podamos haberlo hecho juntos, y que creo que vas a conocer muchas cosas que quizá están detrás del personaje, detrás del deportista, y vamos a entender mucho mejor. Y me gustaría también desde aquí que sea un gran homenaje a esta trayectoria, estos últimos años donde no han debido ser nada fáciles para él. Pero sin duda es una historia apasionante que me gusta, tenía muchas ganas de poder escuchar, de poder contarla, poder transmitirla. Así que sin más, te doy esta bienvenida a la charla con Emilio Aguayo. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antón? Muchas gracias por venir aquí a mi casa. Gracias a ti por invitarme. Tenía muchas ganas de charlar contigo ya, bueno, de los nombres que tenía anotado, y cuando hace poco, bueno, pues saliste a hacer este comunicado del que vamos a hablar ahora, dije, wow, pues ya, es el momento, ya. ¿no? Y mira, justo venías también ahora a Madrid, o sea que nada. Sí, a ver, lo bueno que como Natalia, mi chica, vivía aquí en Madrid, sus padres están aquí, tenemos casa, y además, bueno, aprovechando que vamos a hacer una competición así un poco para salirnos de la rutina, pues qué mejor manera que hacerlo aquí en casa, en tu casa. Bueno, pues empiezo como siempre. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues la verdad que me siento muy liberado. Me siento muy liberado. Al final, la decisión que me costó mucho tomar de hace, pues no sé, ahora, a ver, yo creo que la tenía ya en mente de hace mucho, pero la decisión final fue hace un par de meses. Y bueno, la verdad que estoy muy liberado. Más que nada, bueno, después de hablar con los sponsors que llevan apoyándome mucho tiempo y tal, y ver que el apoyo era total, que también el apoyo de mi familia, sobre todo de Natalia, pues ha sido de decir, tú haz lo que a ti te haga feliz y lo que tú sientas en este momento. Bueno, pues la decisión de retirarme del deporte profesional, aunque no me gusta decir profesional, del deporte de élite, porque al final yo profesional al 100% nunca he sido.
Es muy difícil con el nivel que yo tengo o que yo tenía hasta este año dedicarse única y exclusivamente al triatlón. Y yo, bueno, he tenido mi faceta también como entrenador. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me especialicé pues con todo mi bagaje en el mundo del triatlón, que han sido casi 20 años, en el triatlón y más estos últimos años en la larga distancia. Pues yo siempre he tenido ahí mi faceta de entrenador. Sí que es verdad que fui un poco derivando a más como deportista de élite que como entrenador. Pues empezamos con un club en Moncada, donde yo vivo, el CDM ABA en Moncada, con un club muy grande para triatlón, con escuela, fue creciendo. Yo lo dejé con casi ya más de 200 socios, un club bastante grande, yo creo de los más grandes de Valencia, y sí que es verdad que a nivel muy popular, nunca pues dijimos de participar en liga de clubs, intentar ser de los 10 mejores clubs de España ni nada así, era mucho más popular, mucho más de familia, y sí que fui pues un poco delegando eso en otros entrenadores. Yo me quedé con la parte online para poder descansar y no estar ahí a pie de piscina, que al final eran pues como 4 turnos diarios de en torno a 45 minutos, una hora, que eso al final te resta tiempo pues de poder descansar, ¿no? Que es una parte muy importante del alto rendimiento. Y bueno, pues cuando nos enteramos de que íbamos a ser papis de nuestro primer bebé de Balú, pues decidí apartar todo lo que fuera presencial, hacer todo online para poder estar en casa, para poder ayudar a Natalia, que ella también es muy deportista y que ella siempre pues es un culo inquieto, ¿no? Como yo digo, y le gusta mucho pues seguir entrenando, seguir vinculada al deporte. Y al final era complicado y decidí dejar esa parte. Y bueno, pues ahora estoy volviendo a retomar otra vez esa parte como entrenador, ya que, pues bueno, tengo mucho más tiempo. He visto que ahora que los peques empiezan el cole, la guardia y así, pues dispongo de mucho más tiempo y me quiero dar un empuje a, pues eso, a mi profesión real, que a partir de ahora que va a ser entrenador. Bueno, y qué bonito al final el que que lo hayas podido compaginar al más alto nivel, aunque tu dedicación no fuese exclusiva, con vivir también de tu sueño, ¿no? De esta pasión que es el triatlón, Sí, ¿no? al final he tenido mucha suerte. La verdad que no me puedo quejar tanto con el equipo, con el ANB, como con mis sponsors que llevan prácticamente 6-7 años conmigo, que me han estado apoyando, que bueno, pues tenía ahí un aporte económico que iba fluctuando, porque ya sabes que al final el deporte de alto rendimiento pues también te mueves mucho por bonus, por resultados y así, que eso quieras que no te va metiendo un poquito en esa presión y esa ansiedad de, aunque no te haga falta el dinero, pero ves que has llegado o que un año has ganado X dinero y que puedes, quieres mantenerte ahí o quieres superar o quieres, y al final para que tu familia pues pueda vivir y no le falte un plato de comida en casa. Yo al final tenía esa seguridad de pues continuar siendo entrenador online, pero el ingresar más o menos dinero en relación al deporte de élite pues dependía mucho de los resultados. Y bueno, pues por ese motivo también esa poquito de ansiedad de que los resultados ya no estaban saliendo en los últimos años, pues es un poco también gran parte de la decisión que tomé. Claro, te quería preguntar justamente por eso, ¿cómo fue que yo cuando te escuchaba, yo creo, guau, yo creo que la palabra que me venía era liberación, y lo has dicho tú, ¿no? Sí, Que te sientes total. liberado, al final es soltar una carga, ¿no? Que llevas tiempo ahí, digamos, acumulando en nuestra mochila. Y te quería preguntar cómo fue dos cosas. Una, cómo fue el proceso mental para tomar la decisión, que como dices tú, seguro que fue años, ¿no? Y luego entraremos un poco más en detalle, pero desde el año 2020, por diversas circunstancias, vienes arrastrando como algún momento puntual bueno, pero una línea como difícil, ¿no? De muchas cosas. Sí, sí que es verdad que desde pandemia, bueno, todo empezó con un subidón, que fue mi victoria en el Ironman de Wisconsin, que me daba plaza directa para el Mundial de Kona. Y bueno, pues un poco todo se trucó en 2020 con la pandemia, que me fueron cancelando Kona hasta 2021, que en marzo creo, o abril de 2021 fue el campeonato del mundo en St. George, lo cambiaron a St. George. Mi sueño era ir a Kona y bueno, pues vale, es un mundial, van los mejores,
me hace ilusión, pero yo me había clasificado para Kona y ese resquemorcillo pues se queda ahí y quieras que no, pues aunque tú no quieras, pues se te queda ahí en la cabeza, ¿no? Luego además, pues luego escuchando pues otros podcasts y así de deportistas, te das cuenta de que ha sido algo más habitual de lo normal, que tuve una pericarditis. No sabemos pues si la vacuna, si el COVID, por qué exactamente, pero me impidió llegar en un estado de forma decente, es decir, no, prácticamente estuve mes y medio sin entrenar y decidí no ir a ese mundial, y yo creo que a partir de ahí ya fue todo en decadencia un poco, más a nivel psicológico que físico. Yo siempre yo hasta ahí entrenaba con Jaime, con Luarca, y la verdad que Jaime, si lo conocemos todos, es un entrenador que además en esa época yo no entrenaba más de 20 horas a la semana. A lo mejor en el training camp que hacíamos en Lanzarote con él, ahí pues a lo mejor rascábamos 24 horas, algo así, pero porque tenías la piscina ahí en Sands Beach, la piscina a pie de apartamento, y salías y hacías unos metrillos suaves, bueno, pues aprovechabas, ¿no? Y a partir de ahí fue un poco más en decadencia, porque yo era un deportista que me caracterizaba más por rendir compitiendo, y en los entrenamientos, no decir que era un deportista mediocre, pero que tampoco destacaba mucho en los entrenamientos. Y a partir de ahí dio, no sé, algo en mi cabeza, yo un vuelco completamente, y en los entrenamientos yo rendía bien, rendía a mi nivel, incluso cada año iba teniendo un puntito más, pero sin embargo iba a competir y siempre me pasaba algo. Siempre, ya fuera una avería mecánica o fuera que se me había olvidado tomarme un gel en el kilómetro X, y como en Vitoria, que tuve un desfallecimiento cuando estaba a punto de ponerme en cabeza. Y todo eso, cuando cuando lo vives, en ese momento no te vas dando cuenta, pero luego pensándolo en frío, quizá mi cabeza yo me estaba autosaboteando, porque ya había nacido mi hijo en 2020, y había muchos días que yo estaba entrenando y decía, ¿qué necesidad tengo de estar aquí entrenando 5 o 6 horas, transiciones de estas de Ironman, que estás tanto tiempo fuera de casa, que sí, que yo sabía que Natalia me estaba apoyando, que Balú era muy pequeño aún, y al final tú ahora tienes un peque, ¿no? Y sabes que pues que se pasa mucho rato durmiendo, y que muchos ratos, son casi como un peluche, ¿no? Que no hace falta estar... Pero yo le decía, es que yo me apetece estar en casa, aunque sea mirándole. Entonces, pues esos viajes fuera a competir, cuando me fui a Miami en 2021 también, estar una semana, que además el viaje de Miami la verdad que fue muy duro psicológicamente, porque no nos dejaban salir del hotel, solo nos dejaban salir para entrenar, nos llevaban la comida a la habitación, o sea, fue de esto de estar prácticamente 24 horas en la habitación, salvo 2 o 3 horas que salías a entrenar, que ya tampoco podías entrenar mucho porque ibas a competir, y estar así durante una semana, la verdad que me saturó bastante, y todo eso, bueno, pues yo creo que lo que te he dicho, que fue en decadencia un poco, que fui rindiendo peor en las competiciones de lo que lo hacía entrenando, y yo creo que era la cabeza, que como te estaba comentando en Vitoria, ahí cuando estuve a punto que me quedaban 15 segundos, que le había recortado 6 o 7 minutos a Cameron Wurf en la maratón, y yo estaba yendo a mi ritmo, de repente un desfallecimiento ahí. Y yo creo que es todo la cabeza, que realmente tú piensas que estás bien, que estás a gusto, pero realmente no lo estás. Y como curiosidad también, y pensándolo luego más tarde, el año pasado, 2023, a principios de 2023, nadando en la piscina, un día normal, estaba yo solo nadando, que en 2023 prácticamente estuve entrenando solo, que eso también, pues quieras que no te satura un poco. Me empecé a notar como que me faltaba el aire, y estaba calentando suave. Y me tuve que parar, quitarme las gafas, quitarme el gorro, una ansiedad, o sea, ahora sé que era un ataque de ansiedad, pero en ese momento no sabía, a lo mejor había estado malo 2 semanas antes, y digo, ostras, a lo mejor es que estoy un poco limitado a nivel pulmonar, no sé.
Y me da un poco la sensación como mi padre es asmático y me comentaba que a veces le da un ataque de asma y que le cuesta respirar. Y yo nunca he tenido problemas de respiración de ningún tipo. Y, y luego pensándolo te das cuenta y dices, ostras, estaría sufriendo un ataque de ansiedad, del estrés, de las competiciones, de que además me estaba continuamente lesionando, de que nunca me había pasado, no sé. Al final, ese cúmulo de circunstancias... Pero qué bonito que ahora, a ver, bonito, alguien me dirá, no es nada bonito, ¿no? Pero la perspectiva también cómo te cambia la mirada, ¿no? De cuando, que parece que somos casi otra persona, ¿no? Cuando estás ahí, yo creo, me identifico mucho con lo que has dicho ahora. Fernando Alarza también habla mucho, ¿no? En el capítulo que grabamos de una época en su vida donde no iba las cosas bien, ¿no? Estaba con el número 1 del ranking mundial, fue a varias carreras y pues se caía, pinchaba, tenía lesiones que nunca había tenido, ¿no? Claro. Y luego con el tiempo dice, joder, yo no estaba a gusto donde estaba en ese momento, tenía que hacer un cambio y yo no quería verlo, ¿no? Y con el tiempo, esas cosas con el tiempo es cuando lo ves, ¿no? Yo cuando tuve mononucleosis, al final estuve 2 años luchando, buscando, ¿no? Y decía, venga, ya estoy recuperado, venga, volví a entrenar y ¡pam! Boom, pasaba algo, el cuerpo no quería, o sea, en realidad es que la mente no quiere, ¿no? Pero no lo puedes, o sea, estás ahí, estás tan metido, es lo que tú sabes hacer, lo que estás haciendo por lo que te pagan, por lo que te reconocen, que también creo que es muy importante, ¿no? Al final, yo creo que el ego también es importante y un deportista tiene que ser ambicioso para ser de alto nivel, te conocen como eso, entonces es como, guau, ¿cómo voy a renunciar a lo que he hecho siempre? Por eso me conocen, piensas que tu vida es eso, ¿no? Que te identificas con ese personaje y con el tiempo de repente dices, guau, es que yo no estaba a gusto por lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo, al final tú querías estar más tiempo con tu familia, ¿no? Y es una opción súper válida, pero claro, nos cerramos un poco y decir, no, yo esto ya lo he hecho muchas veces, sé cómo va, yo hago A, B y C y llego a la competición y rindo, pero es que yo digo mucho con las personas que trabajo, ¿no? También sesiones de coaching, al final es súper importante la coherencia, ¿no? Entre lo que tú piensas, entre lo que tú dices, entre lo que tú haces y lo que tú sientes. Y si hay algo que no esté alineado, si yo, por ejemplo, digo, mira, yo quiero entrenar, estoy entrenando muy duro, pero yo siento que ahora quiero hacer otra cosa en mi vida, de repente el organismo o lo que sea te va a decir, oye, pues no, entonces, ¿qué traba? Pues oye, pues esta lesión Totalmente. o este pequeño episodio de ansiedad para que veas que no es por aquí, el cuerpo es sabio, ¿no? Y te está diciendo, oye, que es que no es por aquí el camino. Yo ya llevaba un tiempo con esa mentalidad y nunca te quieres rendir, ¿no? O sea, es decir, llevo muchos años haciendo esto, es lo que se me da bien, porque llevo tantos años haciendo lo que al final es lo que se me da bien. Creo que puedo tener el nivel, creo que puedo estar al nivel, pero intentas buscar el equilibrio, pero es tan cambiante y todo es tan nuevo, es decir, cuando el peque tiene 1 año, pues porque hay que estar atento a los biberones, a las comidas, a tal. Cuando empieza a crecer, quiere jugar, el niño quiere jugar. Y el juego ya no es estar sentado tú en la alfombra tranquilamente descansando y jugando con sus juguetes. Ya es, papá, vamos con la bici o vamos a jugar a la pelota, tal. Y intentas buscar ese equilibrio, pero al final te das cuenta de que después de 6-7 horas entrenando, llegas a casa, Natalia quiere salir a entrenar, tú de normal, si no tuvieras un hijo, pues estarías descansando, y teniendo un hijo, lo que tienes que hacer es jugar con él, o sea, porque es lo que te va a pedir, no puedes, sí, sería muy cómodo pues enchufarle la televisión y que se ponga a ver la televisión, pero no, yo no quiero ser ese tipo de padre. Y entonces estás buscando ese equilibrio y al final ves que es que realmente no puedes competir con la juventud que está subiendo ahora y que tiene completamente, o sea, que están full focus en ese rendimiento y tú no lo estás. Además, ya no tienes la edad esa en la que recuperas tan rápido, tienes un niño, no descansas tan bien por las noches, es un cúmulo de cosas que se van añadiendo y que van haciendo de una pequeña montañita, se va haciendo más grande. Y también es verdad que la situación ha cambiado mucho, es decir, de cuando en 2019 yo gané ese Ironman, ahora el nivel ha subido una bestialidad y la gente es mucho más profesional, ha entrado mucho más dinero en triatlón. Y que cuando nosotros empezamos, ¿tú te acuerdas cuando empezamos nosotros que uno veníamos de nadar, éramos nadadores, otros eran atletas, otros tal, y empezábamos en un deporte que a lo mejor, pues yo empecé a correr con 14, 15 años. Yo con 15.
La bici, pues sí, pues de pasear en bici sí, pero de hacer un entrenamiento en bici igual, con 14, 15 años. Entonces, la gente que empieza ahora con 4 o 5 años muy especializada en el deporte, pues hay muchos que se lo dejarán porque hacer algo tan específico desde tan pequeño, pues al final te puede llegar a saturar, pero al final la selección natural, el que aguanta, pues va a llegar ahí arriba. Yo recuerdo a Roberto Sánchez con 5 o 6 años que ya estaba haciendo triatlón y el tío ahora está a un nivelazo brutal. Pues competir con esa gente y gente mucho más joven que está viniendo arriba y que se está pasando ya a la larga distancia, que decías, bueno, la larga distancia es para gente de 30 años para arriba, porque ya tienes experiencia, ya tienes una base aeróbica. Es que los niños con 15, 16, 17 años, los que están entrenando ya 20, 25 horas, ya están entrenando esa base aeróbica y la van a tener y recuperan mucho antes que tú, no tienen obligaciones, viven en casa de sus padres o son capaces de irse a una concentración en altura o no sé dónde, y al final todo eso, quieras que no, va sumando y o sea, es mucho más difícil estar en ese nivel, yo creo. Y yo, sin embargo, comparándote tu discurso, que creo que es verdad, ¿no? Al final la evolución en el deporte y en la vida es obvia, ¿no? Y Triatlón a Marte, pues esos últimos años ha entrado dinero, ¿no? Y ha entrado nuevas carreras como la PTO y tal, y están profesionalizando el deporte. Pero, sin embargo, yo creo que desde 2019, que tú ganaste Wisconsin, el cambio fue más, eso va subiendo un poco, pero el cambio fue más que tú de repente ya no querías al 100% estar ahí, sí, o obviamente. que tú ya no estabas, lo que dices tú, full focus como estabas hasta ese momento, ¿no? Pues porque vino tu niño, vino la pandemia, que al final la pandemia para mí fue un grandísimo agitador, o sea, gente que pues quizá, ¿no? Te está cambiando la vida, justo te viene un niño tal y de repente no sabes qué va a pasar, si se va a poder competir, si no, porque en aquel momento, hoy en día se mira para atrás y dices, vale, fue un año un poco tal, pero que no lo sabes, ¿no? Igual que le pasó, esto hablamos también con Fernando Alarza, con Javier Gómez Noya, yo creo que con Mario Mola igual. O sea, a ellos les pasó que venían de haber ganado todo, de estar súper, oye, pues habían hecho su carrera, querían seguir, pero de repente te viene algo que no sabes qué va a pasar y de repente dices, bueno, pues igual ahora no sé qué va a pasar, me tranquilizo y a otros niños que dicen, no, yo voy a tope, me da igual que se pueda competir ahora o no, ¿no? Total. Entonces, fue como un agitador muy grande, a gente le subió, gente le bajó, pero yo creo que fue más ese el cambio. O sea, que decir, que si tú, con la mentalidad que tenías en ese momento, hubieses progresado, ¿sabes? No tengo dudas de que estarías también ahí. Simplemente porque tú ya no sentías que ese era tu lugar, ¿no? Y luego ya son también más preocupaciones, más obligaciones, pues te compras una casa y tienes una hipoteca. O sea, son muchas cosas, el peque. Son muchas cosas que al final van sumando y que te van saturando a nivel psicológico. Y luego, pues eso, lo que me pasó a mí, yo creo que fue que estaba rindiendo bien entrenando, compitiendo, empecé a acumular que una retirada en un Ironman, por un pinchazo, por no sé qué, porque por lo que fuese, por una lesión, por tal, y empecé a entrar en ese bucle de, pues no me veo ahí delante en la competición o estoy medio y tomo la salida fácil que era retirarse. Y en cuanto lo haces una vez, ya es muy fácil volver a caer en eso. Y con la excusa, entre comillas, que tenemos los pros de que, pues ahora, antes la clasificación para Ironman era una clasificación en la que tú ibas acumulando puntos por resultados. Entonces, igual un 8º puesto te servía para acumular puntos. Sin embargo, ahora es un puesto. Entonces, ya ves que a lo mejor hay 2 plazas y que la 5ª plaza, tú vas 5º, pero vas a 10 minutos y que ya no vas a hacer nada, pues dices, pues me ahorro los últimos 20 kilómetros de la maratón y me guardo una bala para la siguiente. Lo que pasa es que, claro, 20 kilómetros de maratón si es lo que más tocado te deja, pero la bala ya la has medio gastado y en la siguiente tampoco te va a salir y entonces eso, entras en el bucle de que no llegas a rendir como toca. Y otra cosa que me pasa a mí también es que tengo un sistema inmune fatal, también porque creo que he hecho las cosas mal, porque yo soy una persona que cambio mucho de peso. O sea, es decir, soy capaz de ponerme muy fino, pero también gano peso muy rápido cuando dejo de entrenar y estoy fuera de temporada, porque me gusta mucho comer. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaba en un déficit calórico tan alto,
entrenando tanto, el sistema inmune me bajaba un montón, dormía muy mal por las noches yo creo que por temas hormonales, me levantaba mucho a hacer pis por la noche, todo eso porque estaba en un déficit calórico demasiado alto, demasiado brusco, porque yo decía, vale, me queda un mes y medio para competir, pues me quito hidratos, me hago unas ensaladas para llenarme el estómago enormes, tal, y al final esa no es la solución, o sea, la solución es ir poco a poco bajando peso, incluso el momento de bajar peso es en pretemporada y no ya cuando está la competición cerca, que es cuando más intensidad estás metiendo. Y de ahí me venía que mi sistema inmune estaba por los suelos y con los peques pues me ponía malo, y cuando me ponía malo era de estar una semana y medio cao, en cama, con fiebre, y al final, pues eso, al final tampoco podía llegar a rendir como tocaba, pero porque estaba haciendo las cosas mal. ¿Y esto, Emilio, que estás contando, fue en los últimos años o es algo que te acompañó bastante tiempo? Claro, cuando era más joven, yo esto lo he hecho, lo hacía desde 2014-2015, y yo creo que llegué a tener un problema serio, real con la comida. Este último año pasado ya no he variado tanto de peso porque no me privaba de nada y comía bien durante todo el año. Pero esa privación que hacía de ingerir hidratos, de no tomar ni en verano, que en Valencia somos muy de horchata con fartones, pues de irme ahí y tomarme un té mientras los demás estaban tomando, eso quieras que no, te vas saturando, además con todo lo que entrenábamos. Es que yo lo pienso ahora y digo, o sea, qué locura. Pero bueno, relacionábamos la pérdida de peso con el rendimiento y al final pues mi forma de hacerlo era pues eso, durante mes y medio antes de la competición, centrarme en reducir hidratos, en aumentar la ingesta de proteínas, hacer ensaladas grandes, tal, para perder peso, y eso me estaba funcionando bien cuando era más joven, pues porque bueno, pero luego ya te digo, el sistema inmune con los peques que traen todos los virus de la guardia y así pues ya no fui capaz de hacerlo bien, de tolerarlo, y ahí me di cuenta, digo, es que estoy haciendo las cosas mal, llevo mucho tiempo haciendo las cosas mal, voy a intentar cambiarlo, y sí que es verdad que este último año no tuve ese problema, pero cuando me di cuenta de ello ya era tarde, ya mi cabeza ya estaba muy saturada. Sí, aparte que seguramente eso, durante unos años el cuerpo al final es tan potente los sistemas que tiene de regeneración y demás, que va tirando, pero llega un momento donde ya te dice, oye, ya necesito otra cosa, ¿no? Total. Pero qué importante también es el cómo te relacionas, ¿no?, con la comida, ¿no? Porque habrá otra persona que en otro momento de su vida lo sienta como que, oye, yo quiero estar así porque me sale bien, pero en el momento en que yo lo siento, que estoy haciendo una privación, que yo me estoy privando de cosas y digo, no lo hago aunque quiero hacerlo, eso al final estalla, ¿no? Yo creo que es muy importante el cómo veas tú, ¿no? Y decir, y también tener la pintura muy amplia, ¿sabes? Es decir, un día no pasa nada porque estemos ahí y mucho más entrenando, ¿no? Es decir, que me tomo la horchata, que me tomo el fartón. Y entrenando todo lo que entrenamos nosotros, y es que además este último año yo he notado que es que es necesario, o sea, que muchas veces es necesario para poder aportar todas las calorías que estamos consumiendo, es necesario que tomar algo de comida rápida, algo de bollería, algo de así, o sea, no como norma, pero sí de vez en cuando no viene mal, y además te desconecta de esa privación. Yo la verdad que creo que llega a tener un problema con la comida, sobre todo era esa privación cuando terminaba la competición objetivo, era a lo mejor de ponerme 6-7 kilos en una semana. Por lo que estábamos hablando, ¿no? Pero yo creo que porque al final es un desequilibrio. Cuando tú estás sintiendo que no estás haciendo lo que quieres hacer, de repente pasa ese objetivo y dices, venga, ahora me voy a poner con lo que no hice antes, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues es muy sabio no decirlo ahora, pero al final, yo siempre digo que al final no es que te equivoques, es que aprendes con eso y dices, hombre, total, ojalá lo hubiese hecho en esa época, me hubiese permitido más y decir, oye, mantente en algún equilibrio que sea estable lo que estás haciendo y demás. Pero mira, pues al final las cosas las sabemos cuando tenemos que saberlas, no cuando queríamos saberlas, ¿no? Es muy fácil decir, no, yo si hubiese sabido esto hace 8 años, sería... Total, igual mejor. Que lo de comer durante el entrenamiento, durante entrenos intensos, o sea,
yo a lo mejor hacía salidas de 3 horas de bici metiendo mucha intensidad y me llevaba una barrita, o sea, y decías, claro, y luego llegaba, reventaba a casa, me costaba 2 días recuperarme y además cuando llegaba a casa arramblaba con todo lo que había en la nevera, es decir, era pues eso, pues desconocimiento y al final vas aprendiendo con los años. Claro. ¿Y de dónde crees que partió esa sensación, ¿no?, tuya de que querías bajar peso, de asociar el rendimiento a bajada de peso? Porque tú eres un chico súper musculado, súper grande, para lo que se ve el teletapipo, aunque realmente en triatlón hay muchas morfologías diferentes, rango, ¿no? Sí. Que creo que es algo también muy bonito y yo siempre me acuerdo pues algunas carreras, ¿no?, que estaba Frodeno, que veías a Blumenfeld, no tiene nada que ver, a chicos como Mario Mola, Joao Silva, ¿sabes? O sea, que es bonito, ¿no?, también eso. Pero ¿en qué momento crees que apareció? Y también te quería preguntar si fue algo muy más interno tuyo, si era algo que también pues la cantinera, ¿no?, un poco que te van diciendo, no sé, si eran entrenadores, amigos o tal, te decían, oye, es que tú nunca vas a correr si eres así de pesado. ¿Cómo crees que identificas eso? No, yo creo que fue algo más mío y yo creo que fue algo más relacionado con redes sociales y querer verte bien. Pues también, tú has puesto el ejemplo, a mí uno de mis... o sea, de los deportistas en los que cogía como referencia era Jan Frodeno. Y decía, vale, Jan Frodeno es un tío que mide 1,90, yo mido 1,88, tal. Digo, ostras, qué fino está. Me molaría verme como él. Parece, o sea, lo pones en una clase de anatomía y toda la musculatura. Y al final cada persona somos un mundo y yo me he dado cuenta con el tiempo que a mí me iba mejor no verme tan fino y con un poquito más de peso rendía mucho más. ¿Por qué? Porque a lo mejor no corría tan rápido en un determinado momento, pero podía generar más vatios en bici y sobre todo dormía mejor, no me ponía tan enfermo. Pero bueno, es un poco, sí, un poco todo en general. Pues la figura esa de Jan Frodeno, de otros deportistas que coges como referencia, pero que al final te equivocas porque cada persona es un mundo. Y luego también, pues lo que oyes, ¿no? A mí me gusta mucho el Tour de Francia, pues eso, las grandes vueltas del ciclismo, y veías a los ciclistas muy finos que tenían que afinar lo máximo posible para subir bien los puertos, tal, y te piensas que, pues eso, pues que la clave del rendimiento es perder peso para intentar pues generar menos gasto, ¿no?, a la hora de desplazarte, y al final no siempre es así. Y de hecho fue algo que yo creo que crecimos, ¿no?, en esa época, lo que dices tú, mucho del ciclismo, mucho en atletismo, ¿no? Yo me acuerdo también, sí. En la época que estaba en la Blume, los atletas, es que los veías comer y los triatletas, nosotros sí que al final es verdad que hacíamos más horas, ¿no?, pero ellos entran súper intenso y los veías comer y decías, o sea, pues que parece que son niños, o sea, niños comen solo ensaladas, muchísima fruta, pero pocas cantidades, y nosotros comíamos allí platos y platos y platos y se asociaba mucho a eso, ¿no? Yo creo que ha cambiado. Y de hecho ahora, no sé, al final toda la vida es cíclico, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un momento incluso que se le ha dado a la vuelta, ¿no? Porque total, yo creo que lo importante en realidad es que tú estés sano, ¿no? Y el rendimiento tiene que partir de salud. O sea, al final yo me encuentro sano, lo que dices tú, voy a dormir mejor, voy a estar más tranquilo conmigo mismo, puedo estar más feliz y más fuerte, y a nivel hormonal mucho más potente. Hoy en día quizá también lo que se está viendo, ¿no?, es que no, si comes 90, 100, bien, si comes 120, bien, si comes 140 gramos de hidratos a la hora, mejor. Incluso da igual lo que sean, o sea, ahora todo el mundo sube fotos con refresco, con gominolas, y seguramente durante la actividad física sea menos dañino, ¿no? Pero también el transmitir, como yo creo que hay un poco esa idea ahora de que, no, yo como hago deporte me voy a poner hasta arriba de gominolas y de refrescos y tal. Ojo, yo creo que una cosa es durante el deporte, que al final el cuerpo está metabólicamente una fase súper eficiente y va a asimilar lo que le metas muy rápido y tal, pero que el deporte es un momento de tu vida, y el otro momento de tu vida, cuanto mejor comes, mejor vas a estar de salud, ¿no? Yo creo que también. Yo lo que me ha venido muy bien en los últimos años y donde mejor me he encontrado más cómodo tanto a nivel psicológico con mi problema que tuve de la ansiedad de la comida y tal, es mucho priorizar la nutrición. Es decir, pues en las sesiones más intensas sí que a lo mejor hacer una carga de hidratos antes, ingerir bastantes carbohidratos durante y posterior, pero si voy a hacer un entrenamiento suave, no tener miedo a salir en ayunas o a no comer tanto carbohidrato
antes de una sesión suave, porque realmente no hace falta, y acostumbras al cuerpo a trabajar con todos los sustratos energéticos, que yo creo que es un poco lo que hay que ir buscando y ese equilibrio, ¿no? Yo el otro día subí justo a Instagram que, pese a que yo estoy haciendo ahora un deporte completamente diferente al que estaba haciendo de Ironman, que al final son pruebas de 8 horas, 9 horas, ahora el Iros, que está en torno a 1 hora más o menos, yo sigo trabajando con esa periodización, aunque en el Irox no sea tan importante el trabajo de metabolización de las grasas. Yo sigo haciendo trabajo de entrenamiento en ayunas, cargando hidratos cuando tocan sesiones más intensas y haciendo un poco más de descarga de hidratos y más ingesta de proteína y grasas en sesiones más tranquilas. Y bueno, además de que sigo saliendo en bici, porque creo que el entrenamiento cruzado también es muy importante. Y al final, cada persona es un mundo y habrá personas que necesiten más hidratos y otras personas que necesiten... Lo que está claro es que yo creo que los extremos no son buenos. Y al final esos extremos te van a hacer que pues eso, pues que si estás haciendo una dieta keto, al final te vas a saturar y vas a terminar ingiriendo carbohidratos y tu cuerpo se acostumbra a no ingerirlos y vas a hacer una ganancia de peso brutal, porque en cuanto le empieces a meter carbohidratos, pues tu cuerpo no es capaz de usar ese sustrato energético, va a seguir utilizando las grasas. Bueno, al final no va a ir bien para el cuerpo y yo creo que es eso, es buscar, como en todo, como en la familia, como en la nutrición, todo, buscar un equilibrio. El equilibrio y lo que decías tú, ¿no? Para mí yo creo totalmente también esa visión de periodizar. Igual que entrenando no hacemos siempre todos los días fuerte y todos los días suave, ¿no? Pues yo creo que con la nutrición también tiene mucho sentido. Y más allá lo que dices tú, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que es el equilibrio que uno encuentre, ¿no? Creo que eso es principal para, bueno, pues que al final todo funcione en orden y poder dar esa salud, ir al rendimiento. Y aún así, con todo esto que estamos viendo, como... me gustaría también tratar contigo el cómo puede cambiar la vida a veces por tan poquito, ¿no? Porque tú venías hasta 2019, ¿no? Pues que fue un año increíble, ¿no? Donde debutas en Ironman. Luego, si quieres, hablamos un poco de ello, ¿no? En Lanzarote. Viene la pandemia, tienes el nacimiento de tu hijo, se pospone Hawái, no sé qué. Todo empieza a entrar en una dinámica, digamos, negativa. Y hablaste antes, ¿no? Cómo en Vitoria, en 2022, después de tener la pericarditis y demás, ¿no? Vuelves a recuperarte. Y estás tocando la gloria con las puntas de los dedos, ¿no? Porque tú hasta el kilómetro, te faltaban 7 kilómetros del Ironman, estabas a punto de ponerte primero, estabas ya a 10 segundos de Cameron Wurf, que había remontado un montón, y al final, bueno, pues por lo que veíamos antes, lo que hablabas antes, ¿no? Era un cúmulo de que las cosas no era el camino ya que quería seguir, ¿no? Pero desde fuera alguien lo verá y decir, claro, ¿cómo hubiese cambiado la vida de Emilio si ese día de repente tomas ese avituallamiento, llegas a meta primero, te vuelves a sacrificar a Hawái, ¿no? Como a veces, aunque la línea sea una, hay decisiones que, wow, que estamos como al borde, ¿no? De rascar algo ahí. En Vitoria, yo creo que también un poco me pasó que todo el mundo me veía ganador en el kilómetro 20 y algo, cuando ya había recortado 4 minutos o así. El tercero iba a minuto y medio, 2 minutos. Todo el mundo ya me veía ganador. Vale, Emilio, ya has ganado, ya lo tienes. Claro, eso a mí se me ponía la piel de gallina. Ahí estás también gastando mucha energía emocional, ¿no? Llegó un momento en que yo llegué a creerme que ya había ganado. Y en ese momento, cuando lo tienes tan cerca, yo creo que mi cuerpo fue cuando se relajó un poco, y esa relajación de estar tan convencido de que ya lo tenía, de que ya había ganado, hizo como que ya no estuviera tan alerta, ¿no? Y como que empecé a bajar el rendimiento, me empecé a notar molestias en el costado, no me costaba respirar, y a partir de ahí fue a menos que pues a lo mejor fue un momento crítico de una competición de Ironman, que puedes pasar por muchos. Y yo podía haber pasado por un avituallamiento, haberme parado, haber bebido, pues Red Bull, un gel que no, lo que sea. Y yo creo que el verme que iba cada vez a menos, que justo Cameron Wurf se empezó a separar, que di un punto de giro y el chico ya no iba a 2 minutos, el tercero ya iba a 1,5 minutos, y que lo que yo pensaba que ya lo tenía en mis manos se estaba esfumando,
fue lo que me provocó que mi cuerpo se desconectara del todo. Si yo no hubiese tenido esa mentalidad de ya lo tengo, quizá hubiese seguido concentrado en lo que realmente estaba haciendo, hubiese bajado el ritmo, hubiese escuchado mejor mi cuerpo y hubiese dicho, vale, estoy teniendo ahora, a lo mejor me he saltado un avituallamiento y me falta un poco de hidrato. En el siguiente voy a bajar el ritmo, voy a llegar al siguiente avituallamiento, que tengo margen, voy a ingerir bien y si puedo volver a retomar el ritmo que estaba llevando, bien. Y si no, quizá puedo terminar y a lo mejor el slot para Kona estaba a 5 o 6 minutos. O sea, es que tenía bastante margen. Es que podía haber corrido los últimos 6-7 kilómetros a 4:30 y haberlo tenido. Pero mi cabeza no estaba pensando en eso. Mi cabeza estaba pensando que tenía la victoria y que la victoria se estaba esfumando. Y que la gente que había confiado en mí, que estaba diciéndome que ya había ganado, que los iba a defraudar, ¿no? Que iba a defraudar también a mi familia, que Natalia nunca me dijo que ya lo tenía, pero yo lo veía en su cara. La emoción, ¿no? De te está saliendo un carrerón, o sea, lo vas a conseguir. Y quizá todo eso, pues, fue lo que engañó a mi cerebro. Yo pensaba que lo tenía y realmente no lo tienes hasta que no cruzas la línea de meta. Y el autoconvencerte de que lo has conseguido cuando aún queda tanto, es un error garrafal porque es que el cuerpo se relaja. Ya me di cuenta de eso en Wisconsin, que yo cuando gané el Ironman de Wisconsin, también fue una remontada en la maratón, que corrí una maratón espectacular, y en el kilómetro 39 o así me cantaron que llevaba 4 o 5 minutos con el segundo, y yo iba a ritmo de 3:50 o así. Dije, vale, voy a bajar el ritmo porque así ya lo tengo. Y bajé el ritmo a 4:10, 4:15 y me empezaron a dar calambres, Es como que el cuerpo se relaja y como que ya no está en esa situación de alerta y te sabotea. Es increíble. Me parece un regalazo que hayas compartido eso. Yo Sí. lo creo totalmente, pero qué bonito verlo así de fuera, ¿no? Me pone la piel de gallina de... Ya, a mí, mira, fíjate, a mí también me pone la piel de gallina porque hasta ahora eso de Vitoria nunca lo había exteriorizado, ni siquiera con Natalia. Es decir, nunca había llegado a esa conclusión. Sí que dentro de mi cabeza yo creo que estaba, pero nunca lo había exteriorizado con nadie. Es increíble lo que consigues, Antón? La verdad, es increíble. Sois todos vosotros. Yo aquí lo único que intento es daros confianza, sí. pero me encanta. O sea, te doy de verdad de corazón las gracias. Me parece algo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Lo estabas diciendo y luego ya hablaste tú también del foco externo, ¿no? Pero que para mí era tal cual, ¿no? Desde fuera, es decir, estábamos enchufados, ¿no? En tu remontada, boom, 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 pam, y de repente el foco pasa de estar en mí, en lo que estoy sintiendo, en el ritmo que tengo que llevar, en cómo mental, en comer, no sé qué, a que voy a ganar, que la gente me está diciendo que voy a ganar, no sé qué, y claro, el foco al final pasa de estar en mí a me olvido de hacer lo que tú sientes, no, es lo que lo explicaste tú genial, o sea, puedo bajar el ritmo, puedo pararme un nuevo entrenamiento, o sea, en la plaza de Hawái va a estar, aunque no gane si hago segundo detrás de Cameron Wurf, es un súper éxito. Un resultadazo, o sea, hubiese bajado de 8 horas de mucho, hubiese hecho mi mejor carrera de siempre, aún bajando el ritmo, si es que no me quedaba nada. Pero es eso, la gente te anima, yo no he hecho la culpa a la gente, ni mucho menos. O sea, yo siempre digo, para mí nunca hay culpables, es el que hace algo con mala intención. Claro. Como muchos son responsables, o sea, fue tu responsabilidad. Totalmente. Que te creíste el discurso que te estaban diciendo la gente con su mejor intención del mundo. Mejor intención, y la tuya también, decir, ostras, estoy disfrutando algo que por lo que llevo 1000 años trabajando, los años que venías pasando difíciles y tal, y joder, o sea, evidentemente, que decir, no estamos aquí para sentar cátedra, sino para hablar de algo que nos pasa y que seguro que a mucha gente ahora le va a poder ayudar a decir, wow, qué importante es seguir con el foco en ti hasta el final. Total, mantenerse completamente concentrado en lo que tienes que hacer y no, o sea, intentar no salirse de ese foco para absolutamente nada porque en una prueba tan larga como en Ironman puedes tener un error y lo puedes compensar, pero los errores que vas acumulando al final son graves, o sea, se van haciendo cada vez más graves. Puede ser un error que no sea muy grave y cada vez se va haciendo más grave. Y en Vitoria yo creo que sí, que fue eso lo que provocó que no hiciera mi mejor carrera de siempre.
qué pasada. Y al final lo que estábamos, ¿no? Que de la gloria que estaba rozando con la punta de los dedos, al final a decir, entiendo que otra vez caer en un mar de dudas y decir, joder, me he recuperado de la pericarditis, pero no, mira qué me ha pasado. Tenía Hawái, al final no puedo ir por las circunstancias de que renuncie en su momento para ir a Hawái, cuando es Hawái me da pericarditis y vuelves a entrar en mar de dudas, ¿no? Y como decía también Raña cuando hablamos aquí, Iván Raña, es cuanto la semilla de la duda entra en tu cuerpo, en tu mente en realidad, es muy difícil, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vienen, supongo que esos fantasmas, ¿no? Decir, no sé si estoy haciendo lo que quiero, tanto esfuerzo que estoy poniendo. Luego una cosa que a mí siempre, yo nunca he preparado larga distancia, ¿no? Solo he hecho un medio Ironman una vez en mi vida sin preparar absolutamente nada. Pero claro, yo compartí tiempo con amigos, ¿no? Como Pedro Alfaro, que es muy amigo y tal, y yo veía muchos años sus preparaciones y era tantos meses para una carrera que es muy duro psicológicamente muy duro, en el sí. momento que, venga, uno no te va bien y haces otro con toda tu ilusión del mundo, ostras, que es muy duro preparar un Ironman, ¿no? Y sobre todo que es una bala, porque en distancia olímpica entras muy duro también, pero es más estable que el entrenamiento. En Ironman al final sabes que 8, 9 semanas, 10 semanas son brutales. Sí. Y claro, en corta, pues me salió mal, venga, por la semana que viene otra, y la semana que viene otra, y la semana que viene otra, y este fin de semana 2. Pero claro, ahí es toda una bala, ¿no? Y eso a nivel psicológico entiendo que en cuanto entra un poco de duda, tiene que ser muy difícil de gestionar. Sí, yo al final, en larga distancia es lo que dices, tienes 2 balas, 3 balas, a ver, si tienes muchísimo nivel y entrenas tanto como, por ejemplo, los noruegos y tal, que hacen varias pruebas de larga distancia al año y así, pero yo creo que para la gente normal, 2, 3 pruebas de larga distancia al año ya son muchas. Y tienes que estar en ese día a una hora determinada al 100%. Y es que te pueden ir surgiendo cosas por el camino que te van apartando un poco, pero tienes que tener el focus ese. Yo este año, mi objetivo principal era Vitoria y el Ironman de Vitoria, y tuve una caída en Zarauz, luego me puse enfermo, que pillé el COVID y tuve que descartar Vitoria y entrenar durante un mes y medio más de lo que yo tenía planeado para el Ironman de Frankfurt. Eso fue lo que terminó de detonar todo. ¿Por qué? Porque un mes y medio más, en el mes de agosto, además, entrenar lo que ya teníamos planificado, las vacaciones familiares, el irme a Granada con la familia de Nat, pues eso, que los peques disfrutan un montón porque tiene un montonazo de primos. Todo eso es lo que eso. Y en corta distancia, sí que es verdad que era muy divertido, porque es que competíamos, yo me acuerdo de competir prácticamente casi todos los fines de semana de mayo a septiembre. En agosto más o menos estaba un poco parada la cosa, pero es que era fin de semana sí, fin de semana no, y competiciones súper divertidas. Y a lo mejor alguna te salía mal, no pasa nada, porque a la siguiente semana o dentro de 2 tienes otra y que puedes luchar, y además con gente de muchísimo nivel, y es mucho más divertido. De ahí también un poco que hayamos decidido pasarnos a Irox, ¿no? Probar en este deporte, que también son pruebas más cortitas, que puedes hacer, yo creo, más frecuentemente, y que también no requiere tanto entrenamiento y tanta preparación y tantas horas de entreno, que al final con 1 horita y media al día, como mucho 2 horas de entrenamiento al día, lo tienes hecho. Te quería preguntar también, tengo varias cosas inventadas si no me olvido. A ver. Te quería una también, porque estábamos hablando, ¿no? de cómo influyó en lugar de centrarme en mí, caer en la tentación de poner el foco fuera que lo vimos claro durante el Ironman de Vitoria. Si quieres también algún momento de tu carrera, hoy en día, ¿no? Y tú y yo lo vivimos el triatlón de hace muchos años, que era totalmente diferente antes de las redes sociales, pero hoy en día, ¿crees que en algún momento de tu vida también te influyó yo estoy haciendo las cosas que sé que me va bien y demás, pero el ver, ¿no? Que hay mucha gente que incluso ni siquiera es verdad, ¿no? Lo que se pone por ahí, pero ¿cuánto te afectó? O si crees que en algún momento de tu vida te afectó el decir, vale, en lugar de estar yo viendo que me está yendo bien, estoy haciendo las cosas tal, con resultados no sé qué, con la manera que tengo de hacer, ¿cuánto te puso nervioso o no en algún momento decir, joder, pues que la gente está haciendo mucho más y el otro no sé qué, y ahora mira a este tío que viene haciendo mucho? No sé si en algún momento sientes que te haya pasado un poco por ahí. A ver, yo creo que no. A mí siempre me ha gustado
ver en Strava lo que hace la gente, seguir a todo el mundo en Instagram, en Strava, cotillear un poco, ver los vídeos de YouTube de Sanders, de los noruegos, de así. Pero luego a la hora de, o sea, me ha gustado mucho meterme porque al final también son métodos diferentes de los que estoy utilizando, que igual puedo sacar algo a nivel de entrenamiento para mis deportistas y así. Pero luego realmente yo siempre he sido una persona de confiar mucho en los entrenamientos de quien me ha estado llevando, ¿no? Ya sea Luarca, luego Roberto Corujo, este último año Carles Fuentes. Yo tenía confianza ciega y yo soy, como se dice, un caballo de carreras, ¿no? De me dicen esto, hago esto. Y yo tengo mis conocimientos de entrenamiento, igual tenía mi forma de pensar, que hubiese hecho cosas de una manera o de otra si me hubiese intentado, o sea, si me hubiese entrenado yo, pero no, yo confiaba ciegamente en los entrenamientos, en lo que me ponían. Si me ponían eso, era por algo que yo en mi cabeza no lo tenía, pero ellos lo tendrían en la suya. Entonces, realmente si había gente que estaba entrenando 30 horas y yo estaba entrenando 20 o lo que sea, o estaban haciendo más dobles sesiones de umbral y yo no hacía eso, no, la verdad que no. O sea, yo creo que no me afectaba negativamente. Sí que me gustaba verlo y sí que me parece curioso y decía, pues bueno, quizá probarlo en algún otro año o comentárselo a mi entrenador, pero si mi entrenador decide no hacerlo, sus motivos tendrá. Yo, la verdad, creo que eso es muy importante, en creer en el proceso y sobre todo si estás con un entrenador y has contratado a un entrenador, no poner en dudas. Puedes preguntar y puedes querer informarte de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos haciendo lo otro, pero no poner en duda y no hacer ni mucho de más ni mucho de menos. Está claro que si tienes una hora y media y haces un día 2 horas, pues no pasa nada. Pero saber que ese entrenamiento está ahí por algo y no querer ni ir más fuerte ni ir más suave, ni hacer de mucho más ni hacer de mucho menos, porque ese entrenamiento está ahí por algo. Y yo creo que es muy importante que yo como deportista haya confiado en mis entrenadores y yo creo que es muy importante, y también se lo digo a mis deportistas, que confíen en lo que yo les estoy poniendo porque lo estoy poniendo por algo, no es algo que yo me haya inventado ni nada. Me pueden preguntar, pero yo creo que es importante que la confianza sea ciega en el proceso. Tal cual, yo lo pienso absolutamente. Creo que es muy sano, ¿no? Todas las dudas que tú tengas, comentarlas con tu entrenador, el por qué estoy haciendo esto, por qué no hacemos lo otro, ¿no? Pero una vez que, digamos, esas dudas se han hablado, para mí es súper importante, oye, la fe en el proceso, en lo que estamos haciendo. Si no, hay plantar una gran duda y no va a funcionar la cosa, ¿no? O sea que genial, pues mira, era una cosa que te quería preguntar. Y luego también hablaste antes del tema de, cuando estábamos hablando de Vitoria, del miedo a defraudar, ¿no? De la presión esa de decir, joder, el público me está dando como ganador, mi familia me está viendo como ganador, entiendo que mi entrenador, lo que sea, ¿no? ¿Cómo has sentido eso durante tu carrera? Esa presión, ¿cómo era la presión que tú sentiste siempre? ¿Es una cosa más tuya, más de fuera, más de sponsors? ¿Cómo lo has vivido un poco? De sponsors no, la verdad que no, la verdad que tengo mucha suerte y los sponsors... O sea, perdona que te interrumpa un segundo, que la presión es la que yo me siento, ¿no? Porque, imagínate que un sponsor me diga, oye, yo confío en ti, Emilio, al 100%. Oye, si de repente en 4 años no haces nada, pues igual no podemos seguir, ¿no? Pero no o sea, muchas veces no es lo que la persona nos diga, sino que lo que yo mismo me digo con eso. En plan, oye, pues por ejemplo, me está apoyando la marca, en tu caso creo que Hoka, ¿no? Por ejemplo, pues oye, me está apoyando, él me da confianza total, pero ostras, yo siento presión porque le quiero retribuir de alguna manera, ¿no? A ver, la presión esa siempre la tienes y más en el alto rendimiento en el deporte de élite. Si cualquier grupo de edad tiene la presión de querer bajar un tiempo, de querer y de todo el sacrificio, ¿no? que tu familia está haciendo porque tú entrenes tantas horas y tal, y el sacrificio tuyo propio que estás haciendo de levantarte a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana para hacerlo, y al final tienes esa presión de querer hacerlo bien porque te has estado preparando para esa prueba. Yo siempre he tenido presión y sí que es verdad que a mí en edades tempranas me afectaba mucho, tanto cuando nadaba como cuando empecé en el mundo del triatlón. Estuve yendo a un psicólogo deportivo y tratándolo, el tema de que yo siempre, antes de una competición, vomitaba. O sea, yo me tiraba a calentar, yo tenía los típicos nervios precarrera, pero me tiraba a calentar y siempre
me tenía que parar en un momento dado y vomitar. Y luego, durante la carrera, cuando me bajaba a correr, siempre tenía como un dolor de flato, que al final era que la musculatura se contraía, porque toda mi presión, todo mi estrés se focalizaba en toda la zona del diafragma y así. Y al final vas aprendiendo a gestionarlo. A mí sí que es verdad, yo animo a toda la gente que tenga problemas de ir a un psicólogo deportivo o a ir a un coach, a un coaching o lo que sea, pero a mí sí que es verdad que las estrategias que utilizaron conmigo no me llegaron a funcionar demasiado, y fue más el no tener miedo a competir, ir a competiciones, ir a carreras y aprender, intentar relajarme y trabajarlo yo conmigo mismo, ¿no? Y siempre he tenido esa presión que he sabido gestionar bien. Los últimos años no he sabido gestionarla tan bien, y la verdad que me enfadaba mucho cuando iba a competir. Y eso lo he hablado mucho con Natalia y le he pedido muchas veces perdón y todo, porque la semana de antes de la competición mi estado era muy irritable, es decir, enseguida me enfadaba, me ponía de mala leche, malas contestaciones, no quería acercarme demasiado a los niños por si me enfermaba o lo que sea, ¿sabes? El niño enseguida tenía un moco y yo ya no le daba besos, no. Y todo ese proceso que al final te está añadiendo estrés al estrés de la competición, de que quieres hacer las cosas tan perfectas, de que la comida tiene que ser así, de todo eso está añadiendo un estrés brutal. Y es más, ese estrés y esa presión que me metía yo, no más por lo que pensara la gente o porque los sponsors, no, era más por eso, pues por que todo saliera perfecto, porque si tenía que tomar 200 gramos de hidratos de carbono este día, mi hijo no podía coger una cucharada de arroz porque ya no eran 200 gramos. Y ese nivel de obsesión de tal también es lo que me provocó ese estrés, ¿no? Ese exceso de estrés y de ansiedad, que la presión es buena en su justa medida. Y yo no he sabido gestionarlo bien, y sobre todo me sabía muy mal, y yo a lo mejor tenía una mala contestación con Natalia y luego, y nada, pero hacía la mala contestación y a los 5 segundos estaba diciendo, pero ¿cómo puede ser tan subnormal? O sea, no puede ser así, tienes que relajarte, o sea, pero es difícil controlar eso, la verdad, es muy, muy difícil. Creo que al final intentaba relajarme y controlarlo, pero era difícil. Y para mí te honra muchísimo el que tú, al final yo creo que todos nos equivocamos en esta vida, sí. Pero para mí la gran enseñanza, ¿no? Tú eres padre, yo soy muy reciente, y una de las cosas que me encantaría poder transmitirle a mi hijo es, oye, siempre que, o sea, yo me voy a equivocar, igual que todo el mundo, pero en mi mano está pedir perdón. Y pedir perdón, y me doy cuenta que hice algo mal, y para mí me parece una enseñanza súper buena, ¿no? Y al final ahí se suma pues todo lo que estábamos hablando, ¿no? Que tú sentías que estabas en un sitio que ya no era el que querías estar, que los resultados no estaban acompañando, que estabas peleando, luchando, ¿no? Y entonces al final no es que justifique esa mala contestación, pero evidentemente viene de algo, ¿no? Y lo bonito para mí es decir, ostras, soy consciente que estoy haciendo, ¿no? Oye, perdona, voy a ver cómo me puedo relajar. Pero es curioso que aún siendo consciente es muy difícil, es muy, muy difícil controlarlo. También yo creo que es esa vena competitiva, esa vena pues de ser egoísta, ¿no? Un deportista que quiere buscar alto rendimiento, quieras que no, es muy egoísta. Y ese egoísmo te provoca tener actitudes que no tienes que tener con tu familia y con los seres queridos, ¿no? Con la gente que quieres. Sobre todo cuando tienes ya familia, tienes peques, tú no eres el primero, los primeros son ellos. Y es difícil darse cuenta, y aunque te des cuenta, es difícil saber gestionarlo y controlarte. Pero el gran paso para mí es darte cuenta. Una vez que tú te das cuenta de cualquier cosa en la vida, estás mucho más cerca. Es que si no, no puedes ponerle remedio a algo que no eres consciente, ¿no? Total. O sea, que guay. Y luego me gustaría también preguntarte, hemos hablado de muchas carreras y muchas cosas, pero algo que yo ya justo fue el año que ya me fui a Brasil, pero lo viví desde la distancia y lo recuerdo, que fue una sorpresa muy bonita y decir, wow, cuando hiciste el podio en la Copa de Europa aquí en Madrid, una copa con muchísimo nivel, ganó Ushio, segundo César Saracho, o sea, bueno, estaba Leo Berger, esa gente que puedes ver la clasificación,
Estaba Leo Vergés, sí, ¿no? Ah, sí. no lo sabía. Y se escapó en bici ese día. Ostras. Sí, sí, lo cogisteis. Ya era valiente desde aquellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, desde fuera fue como decir, wow, o sea, y corriste, no me acuerdo del parcial, pero súper rápido, ¿no? Súper Y fue rápido, decir, sí. wow, el año anterior había sido cuarto en el Campeonato de España, ¿no? Que estábamos hablando antes de grabar, que yo, pues, íbamos juntos en bici y me tuve que retirar porque se me rompieron los radios. Fue como decir, Emilio está aquí porque eras un tío de muy buen nivel en España, pero quizá aún no estabas como en el super nivel, ¿no? Y para mí esa carrera de Madrid la recuerdo como decir, wow, o sea, este tío ha roto la puerta abajo. Sí, mi carrera deportiva en la corta distancia se marcó mucho, o sea, me marcó mucho el cómo se desarrollaba la carrera. Es decir, es curioso que yo venía de la natación, ¿vale? Yo era un buen nadador. Y cuando había pruebas en España en las que salíamos de playa, por ejemplo, yo soy un chico alto que entraba bien al agua y así, enseguida me quitaba de todo el mogollón de esa pelea, ¿no? De los primeros metros. Yo nadaba súper bien y era capaz de salir con Francesc Godoy, Víctor Benajes, etc. Pero en pruebas de más nivel, igual salía el 30, el 35 del agua. No me gustaba nada pegarme, me agobiaba mucho y me daba, no ansiedad, pero me bloqueaba. Y no era capaz de luchar por esa posición. Y eso que yo soy un tío grande, y siempre he sido un tío grande, pero gente más pequeña que yo, me acuerdo de Richie, de Ricardo, o sea, es que era increíble, como un tío que nadaba muchísimo menos que yo en la piscina y luego en competiciones importantes era capaz, y el tío salía de los 5 o 10 primeros. Y a mí me bloqueaba mucho eso. Y en esa carrera en Madrid me salió bien porque tuve la suerte de que luego se reagrupó todo en bici. Yo salí bastante atrás del agua, luego se reagrupó en bici, yo más o menos me defendía bien en bici y me bajé más o menos descansado a correr y se me daba bien el calor. Entonces fue una carrera también con calor y bueno, pues al final las circunstancias fueron esas. También yo creo que ese año o el año siguiente hice muy bien en Fuente Álamo, que también fue una prueba con calor. Pero mi carrera estaba un poco definida por cómo fue la natación. Si la natación enseguida se abría porque el agua ya estaba lejos y yo era capaz de nadar sin golpes, pues iba a tener una buena carrera seguro. Pero si no, no. Y no fui capaz en mi carrera en corta distancia de saber gestionar y aprender a luchar por esa posición y que no me bloqueara tanto mental como físicamente en esos primeros metros. Y pues al final, que conforme pasaban los años, cada vez el nivel era más igual en la natación, cada vez eran más golpes, cada vez era más la lucha, y ahí fue cuando decidí que no quería seguir intentando entrar en esas copas del mundo y así, porque no conseguía que me saliera una buena carrera por el tema de la natación. Es curioso que yo venía de la natación y era un buen nadador, pero es una circunstancia, claro, la natación cambia mucho, ¿no? De piscina a nadar ahí. Y también me gusta quería traer este recuerdo porque al final hemos hablado mucho, ¿no? De cosas pues no tan agradables, pero que la gente, bueno, todo el mundo te conoce, ¿no? Yo creo que está viendo aquí, pero que lograste cosas, ¿no? Pues creo que has ganado 4 de los mejores triatlones que hay en España, ¿no? Como el triatlón de Fuente Álamo, el Volcano de Triatlón, que es el más antiguo de toda España, en Canarias, has ganado Cuenca, un triatlón de los más míticos que hay, Fromista, o sea, que decir, y tu paso a media distancia creo que fue increíble desde el principio. De hecho, en 2015 creo que hiciste tu primer media distancia en Valencia, haciendo un corta, pero bueno, era en casa en Valencia, quedaste campeón de España en tu primera participación. Total. Creo que luego 2017 fue cuando das decir, me centro en media distancia, hiciste segundo en Challenge Allow, segundo en 70.3 de Lanzarote, que pruebas de muchísimo nivel, que al año siguiente vuelves a hacer segundo en Lanzarote también, vas al Mundial, creo que el más mítico, por el que siempre recordaremos, de 70.3, que gana Frodeno con segundo, Alistair tercero, Javi, ¿no? Tú participas ahí, creo que fuiste el 23 o algo. Sí, no, ahí la verdad que fue como un premio a toda la temporada. Me costó mucho clasificarme, que tuve que correr en 70.3 de Dubái lesionado, me contaron los puntos del 70.3 de Lanzarote del año pasado, fue cuando se clasificaban fue el último año que clasificaban por puntos y no por puesto, y fue como un poco el premio, pero llegaba muy saturado ya de entrenamiento
y la verdad que no tuve buena carrera, pero disfruté mucho cuando me adelantaron en la media maratón Frodeno, Javi Aristas, la verdad que disfruté mucho de la carrera ahí viéndola. Y sí, la verdad que he tenido años muy difíciles, pero he tenido años increíbles. Yo recuerdo con especial ilusión tanto el de 2010, en 2017, que creo que fui campeón de España de media, y justo antes había sido, gané Fuente Álamo, la semana de antes, de hecho, y luego en 2019 con mi debut en Ironman, que siempre había soñado, ¿no? Viendo la prueba esta de Kona por la televisión, que de hecho es hoy, creo. Sí, esta noche. Estamos grabando el día de Kona. Sí, es esta noche y la verdad que debutar en Ironman, debutar en Lanzarote, que me colaboraba con Club La Santa, ¿no? Iba mucho allí en los training camp de Luarca y así me gustaba mucho la isla, bueno, me sigue gustando. Y debutar allí en una prueba tan dura, tan especial, muchísima gente que me conocía allí, que además vino mi familia, vino Natalia, vino Luarca, que era mi entrenador en aquel momento, y debutar con un tercer puesto, la verdad que increíble. Es increíble, sí. Y ese año además también luego gané, me enteré que iba a ser padre, me fui a Wisconsin así de casualidad y dije, bueno, voy a probar con un Ironman antes de que nazca mi hijo y conseguí la plaza allí. La verdad que fue un año muy, muy especial. ¿No? Y estábamos hablando también en contraposición, cuando muchas veces las cosas no van y yo peleo y hago y todo lo que sé, y otras veces no es que no lo merezcas, pero que de repente fluye, ¿no? Las cosas van yendo y no me estoy oponiendo, estoy centrado justamente en todo lo que yo quiero. Y nada, o sea, quería traerlo también para que no se nos quede solo la parte de lucha, ¿no? Sí, la verdad que es increíble como las cosas van fluyendo, y hay veces que fluyen a bien, otras que fluyen a mal. Genial. Vale, pues me gustaría hacerte una preguntita más así corta. Vale. ¿Qué es para ti el éxito, ahora que ya te has abandonado un poco el deporte profesional? ¿Qué es para mí el éxito? El éxito es algo que lo determinas tú, es decir, no tienes que pensar en qué va a pensar el resto de gente para que tú seas una persona exitosa, es decir, tienes que crearte tus metas y que sean metas reales, que sean objetivos que sean alcanzables, que no sea algo muy fácil, pero que tampoco sea algo imposible, y esas metas a corto plazo ir cumpliéndolas, y si por algunas fallas no pasa nada, el volver a intentarlo y conseguirlo, volver a fallar, volver a intentarlo. Ahí es donde yo creo que está el éxito, en seguir creciendo tanto como como deportista. A nosotros parece que estás en el mundo del deporte y parece que solo exista el deporte, ¿no? Que solo exista el triatlón. Yo ahora he salido del triatlón y veo que es que hay mucho más fuera, y que a las, no sé, 20.000, 30.000 personas que siguen el triatlón en España, que son así muy, muy frikis del triatlón, les interesa lo que haces, pero es que hay muchísimas más, somos millones y millones de personas y hay muchísima gente que le da igual, o sea, que es que no importa. Entonces, centrarse en lo realmente importante y consiguiendo objetivos a corto plazo, yo creo que es lo que determina el éxito. Qué guay, me gustó mucho, ¿no? Al final es lo que tú digas, no lo que te impongan que es éxito, creo que eso es súper importante. Y el establecer metas y lo consigas o no, ir valorando ese proceso, y creo que guay. ¿Qué consejo le darías al Emilio de hace 10 años? Pues le daría muchos consejos, pero voy a centrarme en uno que es el que antes, cuando hemos hablado, ¿no? Me he desviado un poco por ahí y conforme lo estaba diciendo, lo estaba pensando. Yo creo que si quieres tener una carrera deportiva larga y no saturarte, yo creo que es muy importante el tema de tener una buena relación con la comida. Tanto no tener esa ansiedad de comer demasiado cuando has tenido muchas limitaciones, o cuando te has estado limitando mucho algún tipo de comida, comer equilibrado, no privarte de algo porque tú creas que sea malo y en ese momento te apetezca. Cómetelo, que no va a pasar nada, y no te culpes y no quieras salir a entrenar luego por haber comido eso. Tener una buena relación con la comida y una buena relación con la actividad física, ¿no? Con el deporte en general.
yo creo que eso ha marcado un poco también mi carrera deportiva y yo creo que es algo muy importante y que hay mucha gente con problemas con la comida y ahora con tanta información en redes sociales y que tienes que comer esto y que y parece que todo el mundo tenga razón y se van a los polos y yo creo que es saber escuchar tu cuerpo y no privarte de nada y buscar ese equilibrio, ¿no? Tanto con la actividad física como con la comida. Qué guay, te agradezco mucho que Sí, lo yo traigas creo así. que eso es muy importante. Y las tres últimas para cerrar. ¿Te hubiese gustado que te hubiese hecho alguna otra pregunta, algo que no tratamos? La verdad que no sé por qué, si es porque ahora soy padre o qué, pero me hubiese gustado más hablar de mi familia. Además, tú que has sido padre ahora, no sé, me parece que me he quedado corto como los tengo siempre ahí en mente, ¿no? De haber hablado algo más de tema de conciliación familiar y así. Creo que hemos hablado, pero no sé, me da sensación de eso, de que me he quedado con ganas de hablar de mis peques. Pues mira, si la gente está interesada, podemos hacer una segunda parte. A mí me encantaría. Así Sí, que si estáis yo interesados, encantado, que la nos lo verdad. dejen por aquí y lo vemos. Después, ¿qué te llevas de todo este ratito juntos? Hombre, la verdad que tú y yo nos conocemos de hace un montón de tiempo y yo tenía muchas ganas de hablar contigo. Además, Natalia y yo somos fieles seguidores de tu podcast. Nos gusta muchísimo. Ya te escribimos antes de saber que veníamos aquí. Ya te escribió Natalia diciéndote que nos encantaba. Nos encanta cómo transmites y cómo haces que nos sintamos, ahora me incluyo porque he podido estar aquí en el podcast, cómo haces que nos sintamos para que nos abramos y hablemos de cosas que yo ni siquiera he hablado con mi pareja, que además Natalia es mucho de hablar y es mucho de sacarme cosas y yo soy una persona muy introvertida y muy de que peco mucho de no hablar, ¿no? Y de comerme todos los marrones yo solo, de darle muchas vueltas yo y de no exteriorizar. Y tú la verdad que has conseguido exteriorizar muchas cosas que tenía ahí guardadas fíjate, de lo de Vitoria de 2022 y de hace mucho tiempo y que ahora soy capaz también es verdad que ahora estoy más relajado, pero tú consigues sacar esas cosas y la verdad que te doy las gracias y me parece increíble. No, gracias a ti, de corazón, me alegro muchísimo y creo que mi labor es, lo dije antes, ¿no? De aportar esa confianza y que podamos entre todos ayudarnos, ¿no? Tú siempre te transmitiendo eso me ayudas a mí muchísimo y creo que es súper importante en esta vida expresar, ¿no? Que al final expresar es sacar fuera, ¿no? Y todo lo que nos expresamos se queda dentro y está más que demostrado hoy en día que incluso hay enfermedades que nacen a partir de ahí, ¿no? Entonces, qué importante. Te doy muchas las gracias por todo lo que has dicho. Y la última, ¿a quién te gustaría ver en este espacio? ¿A quién te haría ilusión? ¿A quién me gustaría ver? Relacionado con el mundo No del tiene que triatlón. ser triatlón, o sea, alguien que digas, wow, me encantaría que pudiese estar aquí. Me parecería muy interesante ver hay una chica en trail que se llama, ¿cómo se llama? Se llama, que últimamente hemos hablado Natalia y yo mucho de ella, porque ha perdido a su pareja hace poco en una Sheila Viles. Sheila Viles. Pues no lo vas a querer, pero yo hablo con ella. O sea, vamos a hacerlo, lo que pasa es que tenemos que ver cuándo. Pero ¿sí? a mí me inspira muchísimo, tenemos trato porque, bueno, hemos estudiado también un poco en la misma universidad. Bueno, pues... no es una universidad, pero... Y me inspira muchísimo, lo hemos hablado que sí, pero bueno, pues tendré que desplazar cuando pueda desplazarme allí. Pero... Pues Sheila, sí, la verdad que Natalia y yo últimamente hablamos mucho de ella. Bueno, Natalia también ha tenido un pasado en el trail y también está en contacto con ella a veces por redes sociales y así, no la conocemos en persona. Pero me parece una chica muy interesante, me parece que emocionalmente es una pasada lo que está viviendo y cómo lo vive y cómo lo expresa y cómo es capaz de abrirse, ¿no? al resto del mundo y es una cosa muy difícil y yo creo que nos puede aportar muchísimo a todos. Pues Sheila, desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Sí. Eres fuente de inspiración absoluta. Estoy totalmente de acuerdo en cómo conseguir expresar y mostrarnos tal cual somos nos hace, yo creo que es súper importante para que podamos ser felices. Muy importante, sí. Así que, además, yo tengo curiosidad e incluso un poco de miedo de lo que vas a ser capaz tú de sacarle a ella, la verdad. Que sí, que tengo muchas ganas.
Pues, joder, Emilio, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antón. Un abrazo, tío. Gracias. Si has llegado hasta aquí, gracias. Me puedes ayudar y mucho simplemente suscribiéndote gratis a este canal, o dando a me gusta, o comentando, o simplemente compartiendo este vídeo con quien creas que le puede ayudar. Además, si eres triatleta y crees que te puedo ayudar como entrenador, o eres deportista y quieres saber cómo el coaching te puede ayudar, escríbeme. Estoy en Instagram @AntonRuanova o en mi email antonruanova@gmail.com. Gracias.